Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de España. Voy a hacer un monográfico con un dato, pero bueno, vamos a derivar y veremos que es de verdad el núcleo central del análisis de la economía española. La OCDE publica datos comparables con todos los países, con metodologías similares, y España en gasto social, que incluye principalmente todo el estado del bienestar, pues las pensiones, la sanidad, la educación, ya está en el rango de arriba. Estamos prácticamente entre los 5 países con más gasto social sobre PIB, cerca del 30% del PIB. El promedio de la OCDE es del 20% del PIB, pero por ejemplo ya hemos superado a Alemania en términos de PIB. Es verdad que Alemania tiene mucho más PIB en el denominador y tiene mucho mejores pensiones y mucho mejor gasto social, pero de eso hablaré luego, ¿no? Cómo resolvemos el ratio y cómo subimos el denominador, que es el PIB, que es la clave. Y luego yo creo que en España tenemos un problema grave, que entendible. Nosotros éramos un país muy atrasado cuando murió Franco en todos los términos, ¿no? En renta por habitante, en salarios, en infraestructuras, en aeropuertos, en carreteras, en coches, no teníamos aires acondicionados, ¿no? Y nos hemos modernizado desde entonces, ¿no? Y hemos convergido, y todo eso ha sido gracias a entrar en Europa. Hemos sido el país que mejor y más ha aprovechado los fondos europeos, los fondos estructurales, los fondos de cohesión después de la caída del muro de Berlín, y eso nos ha permitido modernizar nuestras infraestructuras, ser un país moderno, atraer inversión extranjera, porque Europa es un milagro de seguridad jurídica. Todos los países en el artículo 1 del Tratado de la Unión se comprometen a incorporar a la legislación nacional las directivas europeas. Por lo tanto, no hay unión política en Europa, pero sí hay unión jurídica. Eso no pasa en ninguna unión aduanera del mundo. Tenemos una moneda única basada en esa seguridad jurídica, tenemos reglas fiscales que otras uniones aduaneras no tienen. Por lo tanto, bueno, estamos en ese proceso de unificación, pero Europa es una economía enferma. Somos el área del mundo que peor crece en los últimos 40 años. ¿Y por qué? Pues porque nos hemos envejecido, porque cuando envejeces tienes una caída del crecimiento potencial, porque ya cuando eres mayor pues ya te has comprado la casa, te has comprado los coches y no necesitas consumir, necesitas menos inversión para producir todos esos bienes de equipo y esos bienes duraderos, y eso te mete en una dinámica de menor consumo por tener menor crecimiento de la población y menor inversión y menor PIB y menor creación de empleo. Vale, entonces somos un área de bajo crecimiento. Entonces, claro, cuando nosotros, que todavía estamos recibiendo inmigración y que tenemos una renta por habitante más baja, decimos que crecemos más que Europa, hombre, eso tiene poco mérito, ¿no? Si te comparas con los países que crecen de verdad, ¿no? Que es Israel, Taiwán, Irlanda, dentro de la propia Europa, ¿no? La propia Estados Unidos tiene un crecimiento de renta por habitante mucho mayor. Por lo que vemos es que evidentemente el gasto social en esos países es bastante más bajo, ¿no? En Estados Unidos está en torno al promedio, ligeramente por debajo del promedio, del 20% del PIB, pero por ejemplo Corea del Sur, que era un país que hace 40 años tenía menos renta por habitante que España, como un 30% menos, ahora nos ha superado en un 15% y tiene un 13% de gasto social en términos de PIB. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y el problema del gasto social? Pues evidentemente que un gasto social alto te reduce la desigualdad y te reduce los niveles de pobreza, evidentemente. Aún así España tiene niveles de pobreza, no, pero de desigualdad sí, bastante elevados, de los más altos de Europa, pero se tiene que financiar. Todo gasto público necesita financiación. Entonces, ¿cómo estamos financiando en España en la política social? Pues principalmente con impuestos sobre el salario, una cotización a la seguridad social para pagar pensiones. La cotización es insuficiente, o sea, con lo que ingresamos de cotizaciones nos gastamos 40.000 millones de euros más al año. Vuelvo a repetir, 40.000 millones de euros más al año en pagar pensiones, y eso se financia con deuda pública. Pero la deuda pública son impuestos que vamos a pagar nosotros y nuestros hijos y las próximas generaciones en el futuro. O sea, la deuda es un impuesto diferido, ¿no? Por lo tanto, eso te penaliza la competitividad. Adicionalmente, tenemos otro gran impuesto, que es el impuesto el que más ingresa es la cotización a la seguridad social. Después va el IRPF, el impuesto sobre la renta, y después que también va sobre el salario, y luego ya va el IVA y el impuesto de sociedades, donde estamos más o menos en IVA un poco por debajo de la media de Europa,
Europa y en torno a la media de la OCDE. Pero bueno, conclusión, nosotros para tener ese gasto en pensiones tan alto y atender el envejecimiento de la población, lo que estamos haciendo es endeudarnos y gravar muy alto los salarios. Y al gravar muy alto los salarios, lo que vemos es que perdemos competitividad. Entonces, cuando vemos deslocalización industrial de fábricas europeas y de fábricas españolas que se van a países con menos impuestos, pues evidentemente que tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? Yo no creo que tengamos que desmantelar el estado del bienestar. Ya aprendimos en el rescate y en la crisis del 2012 con los recortes de Rajoy que aquello no funcionó bien, nació Podemos, tuvimos una crisis social tremenda, luego el propio Rajoy tuvo que cambiar eso y aumentar otra vez el gasto en sanidad y en educación, aunque no llegó a recuperar todos los niveles de antes de los recortes, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos los economistas? Pues contener un poquito el gasto y ser prudentes en el crecimiento del gasto y subir el denominador y hacer políticas activas de crecimiento y de potencial de crecimiento. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso es muy complicado, es muy fácil de decir, lo podemos contar aquí en un programa, pero es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque principalmente lo hacen las empresas. Los gobiernos no aumentan el potencial de crecimiento y la productividad. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Pues el gobierno es como el director de orquesta y evidentemente que lo que hace es marcar la orquesta, marcar la melodía, hacia dónde hay que ir, pero luego tienen que ser las empresas las que la hagan. Y luego, dentro de ese entorno, el gobierno sí toma algunas decisiones que manda señales que pueden ser favorables, hace regulaciones, hace leyes, ahí es donde te la juegas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que en política una ley no se nota, ahora tenemos mucha incertidumbre política y dice, bueno, no pasa nada porque seguimos creciendo y creando empleo. Hombre, ¿cómo no va a pasar nada, no? En Portugal, que han tenido un líder, ahora lamentablemente ha tenido que dimitir y vamos a ver qué tal el nuevo líder, pero Antonio Costa en los últimos 8 años ha tenido un crecimiento de la inversión empresarial en Portugal del 42%, España del 15%. El promedio de Europa del 18%. Entonces, claro que la incertidumbre política afecta, claro, porque los empresarios son seres humanos. Si no ven un entorno de claridad, no invierten, y si no invierten crean menos empleo y se crea peor empleo. Al tener menos inversión y menos inversión en tecnología, la productividad es más baja y los salarios son más bajos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues dar la vuelta a todo eso. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, primero que el gobierno y sus socios se centren en lo que sería una política de crecimiento y un foco claro en mejorar la vida de la gente, el empleo, los salarios, que es lo que a los españoles nos preocupa principalmente, y luego en el estado del bienestar se pueden hacer mejoras de eficiencia en sanidad, la tecnología está ayudando mucho, el videodiagnóstico con el médico, o sea, puede haber innovaciones en medicina que ayuden a mejorar. También es verdad que hay innovaciones de fármacos que cada vez son más eficaces, pero cada vez son más caros. Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿no? Evidentemente que el coste en sanidad es muy incierto y es un componente de crecimiento importante, sobre todo en las comunidades autónomas. Y luego está el tema de las pensiones, ¿no? En pensiones, primero, hay que alargar al máximo posible la edad efectiva de jubilación, evitando prejubilaciones. Segundo, hay que cubrir o reducir un poquito lo que pagamos, lo que empezamos a cobrar de primera pensión comparado con el último salario que pagamos, que está en torno al 80%, y por ejemplo Francia y Alemania lo están bajando ya a niveles del 50%, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues subiendo los salarios y conteniendo el crecimiento de las pensiones, ¿no? Especialmente de las pensiones medianas y grandes, que ¿no? Las bajas están en niveles de subsistencia y de pobreza, pero las medianas y las grandes ya entre 1.500, 2.000, 3.000 euros, pues hombre, se puede contener, no recortar, estamos hablando de contener. Y luego, pues evidentemente aumentar la productividad, ¿no? Y empezar a meter más ingresos públicos, y con esos ingresos públicos crear más empleo, o sea, con la productividad y el empleo bajar la tasa de paro, tener más ingresos públicos y subir el denominador y bajar el ratio de gasto social. ¿Se va a hacer eso? Pues hombre, no sé, yo no lo veo, pero bueno, ya os dejo a vosotros que veáis cada uno, ¿no? Claro, es que al final lo más duro de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es que lo que estamos viendo en el Parlamento y en el debate público, las entrevistas de los políticos en los medios, pues hombre, muy optimista no puede ser, ¿no? Yo soy muy crítico con Pedro Sánchez, no me gusta nada lo que está haciendo, no me gusta nada sus socios, pero ya venía de antes de Pedro Sánchez. Con Rajoy la economía tampoco fue bien y la crisis anterior con Zapatero tampoco fue bien. Estamos hablando de
de 15 años. 15 años una economía prácticamente con crecimiento de la productividad estancada. No puede ser. O sea, lo que sí, y ya voy a acabar con esto es una regla de oro que enseñamos en las universidades, ¿no? Yo soy favorable a la política de bienestar y al estado del bienestar, pero lo que nunca puedes hacer, y es una regla de oro, es financiar gasto social con deuda pública. Eso es una aberración económica. Nuestros hijos no están votando y lo van a pagar ellos. Entonces, no podemos seguir haciendo eso. Y hay que decirle la verdad a la gente y hay que ser muy transparente y no generar lío. Pero hay que decirle la verdad a la gente. No podemos hacerle esto a nuestros hijos. Es una aberración lo que estamos haciendo. Bueno, yo seguiré contándolo y sin enfadarme, porque al final, ¿no?, te llevas todo el disgusto y no sirve para mucho. Pero bueno, lo que me duele es que España tiene un alto potencial. Ayer hablamos de las renovables, hablamos del potencial de atracción de desarrollo industrial y toda esta merdé de la política que tenemos nos tiene desenfocados y no tenemos el foco en lo que deberíamos estar. Y eso hace falta liderazgo, y para que haya un líder hace falta un proyecto. Y ninguno de los líderes políticos en este momento tiene un proyecto ilusionante. Por eso no gana las elecciones con una mayoría suficiente para gobernar. Eso es lo que necesitamos ahora como el comer. Vamos a ver si lo resolvemos pronto. Hasta mañana.